Álvaro, encantado de verte otra vez en el programa Igual, ahora como precandidato del Partido de Liberación Nacional. sí. Aquí, don Jorge, siempre es un gusto venir. Otras veces hemos hablado en un plano más técnico. Imagino que hoy quiere hablar más ampliamente. Más ampliamente. Sí. Hay temas importantes, ¿verdad? Ujú. La salud es muy importante. Crítico. La situación que estamos viviendo en la caja es preocupante. Yo, si Dios quiere, en 15 días estoy sacando un libro sobre el pensamiento de varios que entrevisté, en cuenta el tuyo. Ujú. Aquí, aquí veo una frase tuya que es interesante, pero y no cabe duda que se encuentra en una decisión histórica, la caja, ¿ah? Así es, Y hay que sacarla adelante. Acomode el absolutamente. lugar, ¿verdad? Hay una deuda ahí con el Estado, ¿verdad? Ujú. Eh, producto de muchos años, no es de este gobierno nada más, Así es. pero se puede corregir todo. Y, pero hay que meterle eficiencia, hay que meterle competitividad, hay que buscar cómo competir más, ¿verdad? Eh, eh, la caja es una institución que tiene que perdurar, que Sí, tiene muchos años, que es clave. Eh, la salud es un elemento muy importante, igual que lo es la educación, igual que es la seguridad, igual que es la ética, por ejemplo. ujú. Hablemos un poco, si quieres, de de la caja. ¿Qué crees vos? ¿Qué es lo que... Lógicamente, estuviste ahí muy pocos Ujú. meses, ¿verdad? Eh, pero vos conocés muy bien los números, ¿verdad? Sí, sí, señor. Sabes que no está quebrada, como dicen. No lo está. Eh, hay un grupo de empresa privada, básicamente, y el sector público que contribuyen fuertemente a la cuota de la caja. Y lo Eh, hicieron incluso durante la pandemia, que estuvo muy duro para mucha gente muy seguir duro. contribuyendo. O sea, no creas, o sea, uno, uno le cuesta muchas veces pagar la caja Así es. como empresario, ¿ah? Ujú. Porque las cargas sociales en Costa Rica son fuertísimas para el empresario, es casi un 26%. Entonces, uno cuando dice, no, ya, yo le voy a dar 100.000 colones, sí, no, son 126.000 colones, ¿verdad? Así es. Plus otras cosas, ¿verdad? Hablemos un poquitico de la caja, después hablamos de seguridad o como ¿Cómo lo que no? No, quieras. no, muchas gracias, don Jorge. Vamos a ver, siempre hay que tener cuidado que ahora el sombrero mío es para ir a la silla presidencial de Zapote, no es para ir Ya, a la silla de la caja. no, Entonces vamos a hablar de la caja, pero en un sentido como una parte muy importante de la estructura de la exactamente, o sea, sociedad ahora, costarricense. exactamente, ahora las miras son más amplias. Entonces, el primer tema es el verdadero derecho que estamos tratando de proteger es el derecho a la salud y en alguna medida el derecho a una vejez digna a través del sistema de pensiones. Para esas dos cosas, que son cosas muy caras, alguien me dijo un día, es que la caja es muy cara. Y yo le tengo que responder, no, es que enfermarse es muy caro, envejecer es muy caro. Y la caja ha resultado ser un mecanismo bastante sólido para atender esos dos temas tan complejos, envejecer y enfermarse. En esa línea es que yo me volví un gran defensor de la caja. En realidad yo no defiendo la caja como un fin en sí mismo, yo defiendo la caja Un principio como un de mecanismo, solidaridad. sí, como un mecanismo solidario, porque no, que nos permite a todos los costarricenses acceder a salud y una vejez digna. Esa es como la lógica fundamental. Bajo esa premisa, bajo la premisa que el fin es
la salud. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos que la caja sea lo mejor posible para obtener ese fin? O no solo la caja, la estructura alrededor de la caja. Entonces yo siempre comento que yo veía con mucho entusiasmo lograr mejoras administrativas en la caja, puntuales, como un tema que hemos hablado ya en varias ocasiones, la implementación plena de un sistema de gestión integrada de los costos y de los procesos internos de la caja. Pues ese sistema, que en la jerga inglesa les dicen ERP, ese iba a contribuir en mucho a una modernización del modelo de costos, y esa modernización del modelo de costos podría abrir el espacio a más participación privada en la provisión de los servicios de salud, donde la caja, ya teniendo mucha claridad de cuánto le cuesta a la caja, podía decir, bueno, bajo ciertas circunstancias me puede servir tercerizar algunos de estos procesos. Entonces, toda esa mecánica, porque el fin último debe ser siempre la salud del costarricense. Cómo la caja lleva eso es lo único que importa. Pero además visualizamos a la caja, sobre todo cuando yo conversaba con representantes de CINDE como don Jorge Sequeira, visualizamos a una caja fuerte como el núcleo de toda una estrategia de desarrollo costarricense alrededor de la ciencia de la vida, donde podíamos tener empresas farmacéuticas, empresas de servicios médicos privados, empresas de producción de insumos médicos, etcétera, etcétera, toda una estructura, empresas de biotecnología, todo esto alrededor de una caja fuerte que podía aprovechar esto y a la vez brindar información relevante, cumpliendo por supuesto con los estándares de bioética y de privacidad del paciente, para que todas estas empresas pudieran ir llevando a Costa Rica a la frontera de la investigación y los tratamientos médicos. Bueno, entonces había toda una visión de alianza público-privada que yo encontraba muy interesante. Esta visión se complementa con una realidad. Dado que quiero ir a Zapote, entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser la relación entre el gobierno central y la caja? Y hay varios elementos que deberían ser bastante evidentes. Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, entrar en algún tipo de arreglo de pago viable que le garantice sostenibilidad financiera a la caja y le garantice al Ministerio de Hacienda no tener incertidumbre respecto de su deuda con la caja. Y particularmente no permita el actual maquillaje de las cifras fiscales. Ese es un componente desde el gobierno central, es decir, hay que pagarle a la caja, punto. Lo que Y hay que registrarlo hay que registrarlo. en algún lado, técnicamente es primero reconocer y registrar la deuda, y a partir de ahí un arreglo de pagos. Segundo, el rol del Ministerio de Salud. ¿Por qué es que hay listas de espera en especialistas de la caja? Porque por décadas la caja decidía cuántos especialistas necesitaba la caja y los formaba. Entonces, por ejemplo, si decían necesitamos 5 anestesiólogos y la caja formaba 5 anestesiólogos, pero resulta que el sector privado necesitaba 3 y a menudo ganan mejor en el sector privado que en la caja. Entonces, de los 5 se te iban 3 al sector privado. Quedaban 2. Y quedaban 2 para la caja. 2 de 5, un 40%. Y entonces, claro, lo que te terminaba pasando era que en ningún momento había llegado el Ministerio de Salud, que es el ente responsable de la medicina pública, la caja y la medicina privada, y haber hecho un análisis de integral. Necesitamos 8 anestesiólogos, 3 para el sector privado y 5 para la caja. Y ahí sí estudiar qué mecanismos de formación profesional podían llevar a cubrir toda la necesidad de la población. Ahí es donde falló el Ministerio de Salud, no tanto la caja, sino el Ministerio de Salud. Pero nos va a tomar mucho tiempo nivelar esa oferta y demanda. Yo creo que es que ni siquiera se lo planteaban, ahora lo tenemos mucho más claro, no toma tanto tiempo, es un análisis que ya está bastante avanzado, sería simplemente, es un ejemplo de cómo el Ministerio de Salud, con claridad desde la silla presidencial, puede decir, hey, yo tengo unas labores de coordinación como ente rector de todo el sistema de salud
que la caja no puede hacer por sí sola, porque cómo la caja puede asumir responsabilidad sobre hospitales privados o sobre la práctica privada de la medicina, no puede. El que puede hacer eso es el Ministerio de Salud. Entonces ahí es donde hay que tener claridad de dónde está la responsabilidad de cada quien. Y el Ministerio de Salud tiene que retomar su función de rector del sector salud, que de alguna manera se lo ha dejado mucho a la caja. Finalmente, que ha habido un divorcio casi. O sea, yo nunca he visto que un ministro de salud se involucre como debe ser con la caja. Muchas veces están aislados totalmente. Uno está en lo que es vacunas y el montón de otros departamentos y creo que tiene instituciones adjuntas, ¿verdad? Sí, no, en realidad, de hecho, el rol del Ministerio de Salud puede ser muy poderoso, Claro. Porque puede ir desde, por ejemplo, temas como la provisión de agua potable, que de hecho para mí el tema del agua potable para un país que llueve tanto, Sí, es ¿no? increíble la deficiencia en infraestructura de agua que ha llegado al punto que uno va a lugares como Limón y te dicen, es que en Limón no hay agua. ¿Verdad? Y se vuelve con solo que llueva y recojan el agua y claro, uno tiene que y preguntar, purifican y poco. uno dice, pero ¿me estás hablando en serio? ¿En Limón no hay agua? No, no hay agua. ¿Cómo no hay agua? Pero si llueve, no sé, cientos de días al año. No, es que no hay infraestructura de agua. Ah, ok, estamos hablando de cosas diferentes. Y tratamiento de aguas y cosas de eso. Claro que en Limón hay agua. Claro que en San Vito hay agua. Sí, este es uno de los países del mundo donde llueve más. Exactamente, pero no hemos hecho la inversión de infraestructura para asegurarnos que esta bendición de ser un país donde llueve mucho se transforme en un potenciador de desarrollo. Porque, por ejemplo, y usted lo debe saber como empresario, hable con los empresarios y ellos te dicen, no puedo empezar un proyecto. Está paralizado, no hay disponibilidad de agua. Exacto. Entonces uno dice, pero nos estamos disparando en el pie solito. Si este país fuera un desierto y te dicen no hay agua, pues ni modo, no hay agua. Pero no vivimos en un desierto. ¿Cómo es que los empresarios no pueden producir porque no hay agua? Entonces ahí es donde, de nuevo. Pero pueden hacer alianzas público-privadas. Exacto. No, todo eso hay que Hay hacerlo. un montón de remedios. Pero tiene que haber una claridad. Pero tiene que haber claridad. De que por ahí están los balazos. Entonces, bueno, lo que le decía. No, y no hablemos de Guanacaste. En todo lado está el problema. Todo el país. Y también hay un problema de que la población no reacciona. Este gobierno canceló el proyecto Pacume y canceló el proyecto Orosi 2, que eran críticos para asegurar a Guanacaste y asegurar a la gran área metropolitana. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están las protestas? ¿Dónde está la gente enojada? Ha sido mínimo. Entonces también creo que para mucha población es poco claro y es de alguna manera la responsabilidad de quienes aspiramos a liderar el país, explicar, perdone, si usted quiere que le resuelvan sus problemas, si usted quiere emprender, usted quiere invertir, tenemos que arreglar esos grandes proyectos, tenemos que ponerlos a caminar de nuevo. Y yo sí estoy convencido que se pueden poner a caminar de nuevo, que este discurso de que no hay dinero es un discurso que termina saliendo mucho más caro. Yo lo veo y la metáfora que uso, don Jorge, es, esto es como el señor que dice, tengo esa gotera pero no me alcanza la plata para repararla. Y claro, cuando no la repara, el día de mañana tiene que... Se hace un hueco, se pudre todo. En el cielo raso, se le dañó el piso, se le dañó la pared, era mucho mejor arreglarla a tiempo. Y estoy convencido que un montón de los recortes de gasto y de inversión que hemos hecho son como esas goteras que después van a implicar cambiar el cielo raso, cambiar el piso, cambiar las láminas del techo. Estamos de verdad ahorrando donde no es. Y bueno, un punto final para cerrar con la caja es Zapote finalmente no debe estarse metiendo la autonomía a la caja. Zapote debe designar sus representantes
en la junta directiva de la caja, Nada más. y que ahí, a partir de ahí, los representantes tomen los caminos según su conocimiento y su Y que le formación. den cierta continuidad, porque es que no puede ser que vos traigas un gobierno corporativo, como debe ser, bien estructurado. Tiene que rotar y poco a poco, pero no estar sujeto a los vaivenes políticos, que Así ya es. ahora son cada 2 o 3 meses hay cambios. Sí. Llevamos ya 4 presidentes ejecutivos en la caja, incluyendo a este servidor. No, es una institución que tiene los presupuestos más grandes de todo. 11% Creo del que PIB, 11-12%. es más grande que el presupuesto de Nicaragua. Probablemente. Estoy bastante seguro que debe ser más grande que todo el presupuesto de Nicaragua. Entonces hay que analizar, Hay que cuidarlo. hay que darle continuidad y hay que... Y, eh, y si bien siempre lucharé por darle estabilidad a la caja, por darle la seguridad a los equipos de la caja, que en la medida en que estén trabajando para invertir en cerrar las brechas de salud, el gobierno los va a respaldar. Aparte de eso, no me pienso meter. Creo que ya una vez que uno designe gente competente, hay que confiar. competente. Ellos tienen que cumplir. Se les puede pedir una rendición de cuentas Claro. oportuna, A todas las instituciones hay que pedirle rendimiento de cuentas, pero porque hay que confiar que la gente que pusiste es está haciendo bien su trabajo. calificada. Hay que tener una gerencia que está dedicada a la planificación a largo plazo, el otro a la parte financiera, el otro al programa de la AFP, como decís vos. Así es. O sea, que maneje los inventarios, que maneje las cuentas por cobrar. O sea, es un equipo gerencial importante, Que tiene pero que, con estabilidad así y es. con respaldo y pidiéndole rendimiento de cuentas. Y no se trata de darles a todos esa mala praxis, digamos, de Así darle es. tampoco de que, no, se jalan una torta, ¿no? Y se quedan porque montan un procedimiento y ya están otra vez ahí. No. De hecho, estando ahí, uno de los principales problemas era precisamente la impunidad a nivel de los órganos de procedimiento. Eran muy lentos, estaban muy saturados, había que simplificar el proceso. Pero bueno, no me dio tiempo. 4 meses ahí, 1 mes acomodándome, 2 meses levantando el ciberataque y 1 mes haciendo la reducción de la base mínima contributiva, que era una idea para beneficiar al empresariado y reducir el costo de la gente que trabaja medio tiempo. Y el costo en planilla, lo que estábamos hablando, el costo en planilla de la gente que trabaja a tiempo parcial, y finalmente la aprobación de pagar el aumento salarial y para afuera. Entonces, No podemos seguir en estos... ese hospital de Cartago es impresionante, es como un cuento de nunca acabar. lo único que falta es que aparezca un entierro indígena ahí, seguro que le echen unas tinajas y digan que eso es una... A estas alturas creo que por la noche van La noche meten unas tinajas ahí, las quiebran y ya. Y son capaces de eso. No lo Bueno, hablemos de otro tema por favor. importante. Como vos decís, tienes que tener una visión 360 grados. La seguridad, cada vez más grave, los problemas de seguridad, narcotráfico, todas las drogas, todo el problema que ya ahora se preocupa uno de que asesinan así como toda lo de las motos y ve uno en la televisión y los primeros 10, 12 minutos de todos los noticieros son violencia y eso estamos perdiendo. El otro día hasta en una escuela, en un colegio se metieron entonces, ¿qué va a pasar? Sí, en seguridad tenemos, que es otra de nuestras plataformas principales, tenemos lo que llamamos las 2 caras de la moneda. Una cara de la moneda tiene más que ver con la parte más propiamente policial y carcelaria. Entonces, lógicamente, ahí estamos hablando no solo de reforzar la policía de 13,000
a 19.000 efectivos al final del gobierno, sino también hacer una colaboración, una alianza público-privada que en mi criterio tiene mucho potencial con la seguridad privada, sobre todo integración tecnológica. Hoy en día la seguridad privada de Costa Rica tiene 45.000 oficiales privados formales. Entonces, imagínense el potencial de vincular una policía, hoy apenas de 13.000 con los 45.000 efectivos privados. Entonces, por ahí yo veo una alianza público-privada muy Y la interesante. tecnología es muy importante, ¿verdad? Porque de nuevo, aquí el objetivo no es un ministerio de seguridad pública grande, el objetivo es la seguridad ciudadana. Y para lograr ese objetivo de seguridad ciudadana, todo lo que colabore con eso, todo lo que ayude a eso, Integrando todos los esfuerzos. integrar todo. Y por supuesto ahí tiene que ir policía municipal, policía de frontera, guardacosta, policía migratoria. O sea, hay todo un paquete, pero esa integración se tiene que hacer. Segundo punto, en la parte policial carcelaria, este gobierno no ha construido un metro de cárceles. Y lo poco que propuso construir era la cárcel de Carpas, que en algún momento intentaron traer con la empresa Taxis. Y eso no salió bien. Y entonces, bueno, esa lógica, nosotros sí creemos que se debe construir al menos un módulo de máxima seguridad para los veos más peligrosos y violentos. Ese módulo probablemente tendría que ser de alrededor de 1.000 privados de libertad. Entonces ese sería el primero. Algunos expertos me hablan de hasta 3 módulos, de 1.000 cada uno. Pero empecemos con 1.000 y de ahí vamos avanzando. Luego, esta es la parte puramente policial carcelaria. Pero hay una segunda cara de la moneda que tiene que ver con oportunidades para los muchachos, porque por algo están entrando a esas redes criminales, porque no tienen oportunidades, no tienen educación, hay que dársela. Hay una desintegración familiar muy grande. Hay una falta de, digamos, de espíritu de lucha. La juventud ha perdido mucho ese ímpetu que se tenía antes para poder crecer y crecer y crecer. Había muchas familias donde 1 o 2 profesionales ya levantaban a toda una familia, ¿no? Así es, pero sí, ese dar oportunidades no es solo en lo laboral, sino también, no es solo empoderar al individuo, es empoderar las comunidades. Y para mí ahí el factor crítico es la recuperación de espacios públicos. Los espacios públicos tienen que estar más iluminados, mejor cuidados, mejor pintados. Donde hay espacios públicos, donde hay, que hasta eso. Que eso es un problema. Si no hay un problema, pero los que hay que tenerlos bien y además invitar a las comunidades a estar ahí mediante actividades culturales y deportivas. Y entonces puede parecer cliché, pero es que si no lo haces, y como hemos hecho en estas últimas administraciones, recortando cultura, recortando deporte, trasladando de manera inoportuna los recursos a las municipalidades, he estado recorriendo el país y en todas las municipalidades se quejan de que la relación con el gobierno central es una de básicamente cero ayuda, cero apoyo. Yo les he estado diciendo, eso es una de las principales cosas que hay que cambiar, porque normalmente las comunidades son las que saben dónde les aprieta el zapato. Y es muy fácil, a ver, lo voy a decir diferente, es mucho más fácil un gobierno central con la actitud de cómo te ayuda a resolver el problema, que de por sí vos ya lo identificaste, ya tenés un esbozo de solución, de apoyo para arreglarlo, en vez del gobierno central que no sabe qué está pasando en Parrita, inventando cómo le arregla los problemas. Y sale carísimo todo. Bueno, antes habían comunidades organizadas para la parte de seguridad. Es más, entraba uno a ciertos lugares y decía comunidad organizada de seguridad y, sí. Se hacían conexiones con WhatsApp y todo para... Todavía hay algunas cuando
hay algunas que sí trabajan bien, pero es cuestión de trabajar más de Sí. cerca, ¿va? Y no es solo para seguridad, es para Para todo, todo, güey. pero en general es más obvio en seguridad. Ahora, también he hablado con vecinos de lugares como los Guidos Desamparados que sí te dicen, hey, tampoco me recargue a mí como ciudadano civil la idea de que yo soy el que debe brindar la seguridad de la comunidad. Entonces hay que tener cuidado en no cruzar ciertos límites, porque si necesitan presencia policial, si necesitan tecnología especializada de dominio de las comunidades, para que entonces el ciudadano civil no se sienta como que él solito se tiene que enfrentar tal vez a un delincuente violento. Entonces Sí. hay que mantener un Y hay balance. garitas en todo lado. ¿Las que pero? Garitas. Garitas son esas casetas donde duermen 3 o 4 policías en la Sí, noche, tienen todas sí, las facilidades. Hay 1 o 2 radiopatrullas, en fin. sí, Es un poco, yo me acuerdo porque yo trabajé en ese programa de ir el sector privado lo puede hacer ajá, perfectamente, y de darle un espacio, que eso es una casita ajá, o una garita, que le dicen garita, claro, pero son 2 o 3 cuartos con baño, ajá, donde ellos guarden su ropa, sí, donde haya comunicación, donde haya un montón de facilidades. Eso ujú, a sí, los mal portados les preocupa, ¿verdad? sí, Porque hay hasta una pequeña cárcel, pongámosle así, no ajá, cárcel, sino sí, sí, un entiendo, como un centro calabozo, un digamos, calabozo. un calabozo de detención, A mí sí, me metieron una vez y muy jovencillo, en ese tiempo existía eso, ¿ya? Lo llevaban a uno, cualquier miche, decíamos nosotros, ¿verdad? Pero nada violento, ¿verdad? sí, sí, Pero entiendo. sí Una manera dabas, de calmar a una no, persona. y en ese tiempo habían 2 militares, digamos, no eran militares porque no existía la milicia, pero eran 2 policías bien uniformados que trabajaban juntos y eso daba cierto respeto, ¿verdad? Eh, Sí, y tranquilidad, pero es que ahora no encuentro un policía en ningún lado, sí. ¿verdad? No, en general, ese debería ser el enfoque en seguridad. Una parte de oportunidades de recuperación de espacios públicos y una parte de más policía, más cárceles, más integración con el sector privado. Y por supuesto, para el tema de recuperación de espacios públicos, uno también puede imaginar espacios de alianza con el sector privado. Pero Claro, sí, sí es mi lectura que es más novedosa la idea de una integración con el sector pero hay que privado. hacer planes reguladores Ujú. porque hay comunidades que crecen y crecen y crecen y nadie hace el plan regulador, porque antes era la iglesia, la plaza de deportes. Ahí estaba también ciertas unidades de la policía, en fin, era una organización muy pequeñita, pero sí había un lugar de esparcimiento, como decís Ok, vos. En ese tiempo era para mejenguear, entiendo. ahora es parques y tienen distracciones para los chiquitos y es otra cosa. Pero aquí desarrollamos comunidades muy grandes con zonas de recreación muy pequeñas, por no decir que no existen, ¿verdad? Entiendo. Eso se llama planes reguladores, o sea, una estrategia importante. Sí. Eh, un tercer tema tiene mucho que ver con educación, pero yo trato de pensar en educación en un sentido más amplio, muy vinculado a lo que me gusta llamar la crisis del respeto. ¿Verdad? Y que nosotros siempre decíamos que el pueblo costarricense es un pueblo educado. Y ese concepto del pueblo educado tenía varias aristas. Obviamente tenía mucho que ver con tasas altas de alfabetización en el sentido de más tradicional, pero también con un sentido del costarricense como una persona servicial, amable de trato, que escucha, que se respeta. Bueno, entonces yo cuando hablo de la crisis del respeto es porque si le preguntas
al paciente, al ciudadano, al estudiante, dice, es que siento que ya no me respetan, que ya no me valoran. Si le preguntas al médico, al policía, al maestro, te dice, es que siento que ya no me respetan, ya no me valoran. Entonces uno dice, aquí tenemos una crisis mayúscula, porque parece que todos perdimos la sensación de sentirnos valorados, de sentirnos respetados. Y eso creo que va muy ligado a un fenómeno de educación que no es solo la educación en el aula, es la educación a nivel social, cómo son nuestros espacios de interacción como personas. Y por supuesto, un problema de un discurso de odio, un discurso tóxico, un discurso pesado, incluso desde las más altas esferas políticas. Y ya ahí vamos mal para abajo. Pero no quiero culpar solo a Casa Presidencial de ese discurso. Me parece que esa sensación de poca valoración, de poco respeto, emanaba ya de muchos otros lugares. Con los maestros se aprobaron algunas leyes que los pusieron en mucha desventaja, claro, a nivel de su interacción con los estudiantes, que reitero, todos estamos claros que el estudiante merece respeto, pero también hay que darle una autoridad al maestro, no puede quedarse sin autoridad. Entonces no hemos logrado encontrar ese balance. Una de las apuestas, ya como un tema de visión estratégica, es que debemos recuperar ese balance. ¿Cómo hacemos para respetarnos los unos a los otros? Entonces, para mí en educación, los nortes deben ser cómo hacer que la persona sea un buen ciudadano, cómo hacer que aprenda a aprender y cómo hacer que aprenda a discernir, ojalá mediante método científico, pero no es el único, que aprenda a discernir la verdad de la mentira, en un mundo donde todas las pantallas están repletas de mentiras día y noche. Entonces yo siento que una vez que uno define este norte, cuáles son mis objetivos globales de la educación, ya lo demás es detalle. Cómo vas a definir tus programas de estudio, tus objetivos específicos, etcétera, etcétera. Pero eso creo que lleva a la educación a la que aspiramos los papás. Yo no quiero que mis hijas se aprendan una lista de efemérides. Quiero que sepan cómo aprender a aprender, cómo en el momento en que necesitan asumir un dato de referencia, les resulte fácil saber dónde está, cómo ubicarlo y cómo saber si es válido o cierto, cómo cruzar esa validación. ¿Y para qué sirve esa efeméride? ¿Cuál es su propósito? Qué sé yo, el descubrimiento de América. Pero la idea no es que se sepan qué año fue, aunque deberían de saberlo, porque es lo suficientemente importante, pero que ellas entiendan, es saberse ese año es importante porque se conecta con el proceso de la Reconquista Española y nos da luz de por qué de la Reconquista Española salió el descubrimiento y conquista de América, ¿verdad? Y tener toda esa conexión. Es que no hay o sea, vos le preguntas a cualquier costarricense sobre la historia del país y no te saben, no han leído. Es un problema de lectura, es un problema de las bibliotecas, es un problema de obligar a leer. En muchos países donde logran grandes avances en la parte educativa es porque al final de un año tienen que haber leído tantos libros y lo discuten en clases y se busca. Pero eso es un tema importantísimo, ¿no? Sí, de nuevo, poder leer los libros, pero cuánto entendiste de ellos, cuánto asimilaste, cuánto los integraste a tu experiencia. Aprendiste gracias a ese libro que leíste a meterte en la mente de otra persona, a ponerte en los pies del otro. ¿Pudiste hacer eso? Creo que ahí va mucho el verdadero objetivo de, por ejemplo, fomentar la lectura. Pero bueno, son visiones, son articulaciones. Y ese es un poco, creo yo, el norte de un proyecto como el mío, de una precandidatura para convertirme en el candidato de Liberación Nacional este 6 de abril y a partir de ahí poder construir un proyecto más amplio. Proyecto país. Un proyecto país que ojalá sume
a muchísimas personas que tal vez no han confiado en Liberación Nacional los últimos años, pero que comprenden que pueden construir una agenda mínima con Liberación, pro democracia, pro salud, pro educación, pro seguridad y proética. y proética, que eso va muy ligado a esto que le decía Sí. del respeto, de hasta por eso, porque si te respetas a vos mismo, no caes en infracciones éticas. Yo siento que la persona que comete una infracción ética es una persona que no se respeta a sí mismo. Mira, y ese para mí es un punto muy importante de tener una vida con propósito. De decir, yo quiero lograr estos objetivos y este es el camino correcto para lograrlo. Temo que muchas personas han perdido propósito, no tienen claridad de para qué están haciendo las cosas, ni para quién. Yo tengo mucha claridad que estoy tratando de construirle un país mejor a mis hijas. Mira, y es como el cuento este, que en teoría es apócrifo, pero me gusta mucho relatarlo, no sé si lo habrá escuchado, de Christopher Wren, el arquitecto de la Catedral de Londres. Y entonces que él se encuentra a 3 albañiles y los 3 están poniendo ladrillos. Y uno de los albañiles está huevado, está de mal modo, le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy aquí poniendo ladrillos. Y el segundo albañil se ve de un mejor ánimo. Entonces le pregunta lo mismo, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy construyendo un muro. Y le pregunta al tercer albañil, que está feliz, está lleno de gozo. Yo estoy construyendo una catedral, construyendo un monumento. Una catedral, Una catedral. Para honrar al Altísimo. Entonces, dependiendo del propósito que tenga, de la claridad de propósito que tenés, siento que tus tareas diarias, semanales, anuales, es importante, sí. Son muy diferentes. Tu interpretación de esas tareas es muy diferente. Bueno, Alvarito, yo creo que vamos a tener varias reuniones. A la orden. Ha sido un gusto, Jorge. Yo soy un creyente del análisis y de la evaluación. Ya te conté que estoy haciendo casi un montón de libros. Sí. En base de mi experiencia y de la experiencia de muchos que participaron como vos con ideas y que lo que hago es consolidar ideas para buscar un acuerdo nacional. Magnífico. Háganos llegar los libros gustosos. Sí, ya los analizaremos y los incorporaremos. Bueno, un placer, don Jorge. Gracias. Encantado. Y mucha suerte. Gracias.